los jóvenes adultos como yo. Gracias, eres tremenda. Pues entonces, ahora vamos a tener una charla que los profesores de Coma hemos trabajado para esta jornada, esta segunda jornada Ángel Ramos. Vamos a comenzar porque tenemos cosas bien interesantes. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este foro, parte de la segunda jornada de comunicación Ángel Ramos. Estamos sumamente contentos que estén aquí y que esté siendo de su total agrado todo lo que ha pasado en esta jornada. La Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, les agradece su presencia. Gracias por estar acá. Tengo aquí a mi lado derecho, ya mismito van a conocer al de mi lado izquierdo, pero ahora mismo a mi lado derecho tengo a Isaac Romero. Parecemos que somos familia, ¿verdad? Los Romero. Y entonces también me va a acompañar y va a dar una información bien chévere. Isaac. Bueno, parecemos familia, pero es que somos Romero. Los Romeros estamos por todos lados. Ahora sí, hoy estaremos conversando un tema muy interesante en el mundo de los podcasts con unos invitados de lujo. Estaremos con Lourdes Gómez y Armando Torres. De manera virtual tenemos a Lourdes Gómez. La española Lourdes Gómez, nacida en Extremadura, es la creadora del podcast Noche de Lluvia. Es graduada de periodismo por la Universidad de Sevilla. Ha tenido la inquietud de dedicar su vida a contar historias de una manera diferente, se podría decir. En esta manera, con el paso de los años, descubrió que temas como el misterio y los asuntos fronterizos del conocimiento eran ese campo que le permitía generar a los demás un sentimiento que ha movido el ser humano desde los tiempos remotos, siendo la curiosidad. Su trayectoria profesional abarca su prensa escrita, Enigma, Año Cero, Guardia Civil, también la radio, Espacio en Blanco, El Dragón Invisible. También tiene la televisión, presentadora de informativos del TVE, de Escritos en el Aire o de 168 horas en Canal de Extremadura. En el ámbito digital también es subdirectora de la página web y como blogger responsable del canal de YouTube Insólita Experiencia con Lourdes Gómez. Y en la actualidad cuenta con su podcast Noche de Lluvia. Además de todo esto que he mencionado, ha publicado 2 libros, Las Urdes, Frontera con lo Desconocido en el 2017 y La Iglesia y sus enemigos en el 2018. Bienvenida, Lourdes. Vamos a hacer fila con un fuerte aplauso también. Bueno, también además de a Lourdes, tenemos presente en el anfiteatro número 1 de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, que está con nosotros Armando Torres, creador del podcast Crime Pod Puerto Rico. Armando es de Humacao, Puerto Rico, ha dedicado su trabajo a investigar y documentar los crímenes de Puerto Rico, una isla conocida como la Isla del Encanto, pero que también ha sido marcada por la violencia. Comenzó su trayectoria en mayo del 2020, durante la pandemia, lo que comenzó como un pasatiempo, motivado por su formación en criminología, se ha convertido en una vida de contar historias que no se suelen escuchar. Su podcast ha ido ganando popularidad y aunque ha pensado escribir un libro o llevar sus relatos a la televisión, me han contado, se centra en educar sobre fenómenos como el feminicidio. Como su estilo accesible busca descartar la importancia de analizar estos casos para comprender sus raíces y contribuir a buscar soluciones efectivas y así mitigar la repetición de estos problemas en la sociedad puertorriqueña. Bienvenido, Armando. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesora, por la invitación y a todos los que están aquí presentes. Para mí, pues, es un honor estar aquí en la Universidad de Puerto Rico. Nunca pensé cuando comencé a hacer el podcast que me iban a invitar a la universidad a hablar con estudiantes y con profesores. Y pues, gracias por estar aquí de nuevo. Este podcast comenzó hace 5 años. Realmente, como dijo acá el compañero, era una cuestión de un hobby. Estábamos en medio de la pandemia. Igual que como dijo la compañera ahorita, Pichi, nos sobraba tiempo. Y de esa manera, pues, comencé a tomar ideas, a escribir lo que me gustaba hacer. Y como tenía conocimiento previo en criminología, decidí meterme en el tema del true crime, que era un género de podcast que realmente en Puerto Rico no se estaba cubriendo y era bastante conocido en Estados Unidos. Yo consumía mucho podcast de true crime, también veía muchas series Netflix de true crime y ese tipo de documentales, y dije, ¿por qué no hacer algo que tenga que ver con los casos de Puerto Rico? Que eso es algo que no se cubre con tanta frecuencia. Y hoy en día pues ya tengo sobre 200 episodios realizados, eso se hace todos los miércoles
pues, semanalmente, por eso son más de 200 episodios. Y pues hoy quiero que sepan cómo es que yo hago un podcast, cómo creo un episodio, cómo establezco la narrativa y cómo hago la edición. En realidad, pues todos los elementos de cómo yo hago que un episodio salga al público para que lo escuche. Perfecto, muchas gracias Armando. Eso está excelente. Gracias también Isaac por presentar a nuestros invitados de lujo desde España y desde aquí, desde Puerto Rico. Pues vamos a empezar directamente nuestra conversación. Lourdes, no sé si también tú querías hacer una breve introducción antes de comenzar con algunas preguntas que tenemos establecidas, y también los que tenemos aquí en el anfiteatro son bienvenidos y bienvenidas. Si tienen alguna pregunta, si pueden alzar la mano para hacerlo organizado. Yo quiero que esto sea un poquito conversación, ¿no? No vamos a estar haciendo la dinámica de cuando terminemos las preguntas, sino si surgen las preguntas, las pueden hacer. Simplemente hay 2 micrófonos en cada lado, se levantan y obviamente damos tiempo, y así esto corre bien interesante y bien jocoso, ¿verdad? Bien nice. Es viernes, así se me olvidan las palabras. Así que, Lourdes. Pues hola a todos, espero que me escuchéis bien. Es para mí un placer estar en este foro. Muchísimas gracias, Angélica, a todo el equipo por invitarme, y mucho más para hablar de mi podcast que tantas alegrías me está dando. Yo soy periodista, como bien me habéis presentado, estudié en la Universidad de Sevilla, y muchas veces pensamos que ejercer el periodismo de forma seria tiene que ser a través de los medios convencionales, ¿no? De la radio, la televisión y la prensa. Y eso hice durante mucho tiempo. Incluso llegué a ser la presentadora de los noticieros más importantes que hay aquí en mi país, Televisión Española, la cadena pública. Sin embargo, yo tenía una pasión por el mundo de lo desconocido, por el misterio, por todas esas noticias que hablan de ovnis, de fantasmas, de milagros de tipo religioso. Y en mi tiempo libre me dedicaba a hacer investigaciones de este tipo, pero aplicando todas esas bases periodísticas que yo había aprendido en mi licenciatura. Eso era algo nuevo y algo que no es habitual, más allá de las revistas de misterio en las que yo ya publicaba reportajes, ¿no? Como es Enigmas o Año Cero en el caso de España. Nunca pensé en hacer periodismo en las redes sociales porque pensaba que no iba a funcionar, ¿no? Normalmente un vídeo corto, una publicación en redes sociales que hable de misterio, te muestra un avistamiento, te muestra la supuesta aparición de un fantasma, pero no hay un análisis ni se contrasta la información. Y un día pensé que quizá podía utilizar esa formación mía periodística para hablar de estos temas de forma seria en el formato podcast, que es el formato más exitoso de conexión que estamos teniendo ahora con el público, los creadores de contenido. Así fue como nació Noche de Lluvia en octubre del año pasado, y en menos de 10 meses conseguimos logros muy importantes, desde sobrepasar los 250.000 seguidores en YouTube hasta estar en el top 100 general de Spotify y el top 10 de la categoría a la que pertenece el podcast. Noche de Lluvia se caracteriza por hacer investigaciones periodísticas vinculadas al misterio, con contraste de fuentes, con multiplicidad de fuentes y de información. Y la verdad que para mí fue y ha sido toda una sorpresa este camino que hemos realizado, porque repito que nunca pensé que hubiera tantas personas, sobre todo jóvenes, dispuestos a escuchar 50 minutos o una hora de contenido donde se analiza sí un tema que puede parecer viral, como pueda ser una profecía o un ritual en el Vaticano, pero con datos serios. Hablamos de narrativa. Este foro, pues cuando Angélica me convocó a hablar de este tema, me dijo la importancia de comentar la narrativa. Y lo que quiero dejar claro antes de responder a vuestras preguntas es que
lo que yo hago en Noche de Lluvia es periodismo. Puede que haya otros podcasts y entiendo que hoy día el periodismo no solo se aprende en las universidades, también puede ser autodidacta y hay muchos podcasts de éxito que no salen, ¿no?, de esa rigurosidad periodística que aprendemos en la universidad, pero en mi caso sí. Viene de eso, pero condimentado con muchas herramientas que no son nuevas, pero que yo he tratado de aplicar en el podcast, como la importancia de capturar a la audiencia a través de los sonidos y con un hilo argumental entre el nombre del podcast y lo que hago en cada episodio. Sin ir más lejos, bueno, pues toda la gente sabe que escuche mi podcast, que de vez en cuando hay unos truenos muy poderosos que asustan al que lo está viendo y vuelve a poner el foco de atención si es que se ha perdido en esa narración. Las portadas están salpicadas de gotas de lluvia, ¿no? Son papeles mojados que la persona ve antes de iniciar este episodio en concreto. Y como digo, lo que quiero dejar claro hoy es que es muy sencillo, si de verdad os lo proponéis, a partir de una buena idea, llevar el periodismo y toda esa base que traéis de la universidad a un buen podcast. Muchas gracias y os escucho. Perfecto, gracias Lourdes. Ya básicamente en las presentaciones tanto de Armando como de Lourdes han contestado ciertas preguntas que iban a dar como base a comenzar esta conversación, así que voy a brincar. Y lo que estaba diciendo Lourdes, soy de una de esas personas que cada vez que los truenos en los episodios están los truenos, no me acostumbro todavía, ¿no? Me asusto siempre. Bueno, pues yo quisiera hacerle la pregunta, esta pregunta es para ambos. Me gustaría que primero Armando me contestara. ¿Qué herramientas, en este caso técnicas, cada uno de estos podcasts, el de Armando, Crime Pod y Noches de Lluvia de Lourdes, son podcasts con temas muy específicos, donde cada uno de ellos investiga, pero entonces la particularidad del de Armando es que es totalmente el podcast audio, pero el de Lourdes también es audio, pero también tiene visuales. Entonces la pregunta es, ¿qué herramientas técnicas, en el caso tuyo Armando, utilizas para enriquecer tu podcast? Pues en el caso de mi podcast, como bien lo dices, es solamente de audio, dependo solamente del sonido para que el oyente se mantenga pendiente y se mantenga, que no se distraiga. Usualmente mi narrativa es una narrativa lineal, yo escojo un tema que me parece que es relevante, ya sea históricamente o un caso que ocurrió en Puerto Rico que fue bien impactante. Y de por sí, pues todo comienza, algo que dijo ella que me gustó mucho, todo comienza desde la portada, que es que ahí yo planteo cuál va a ser el episodio. Siempre se busca alguna foto noticiosa, ¿verdad?, que tenga que ver con el caso. Se escoge un tema, esas son cosas que a veces uno piensa que son fáciles, pero muchas veces el escoger un tema es bien difícil. A veces uno le quiere poner un título que sea llamativo para que el oyente le interese escucharlo. Una vez tenemos el elemento de la portada, el elemento del tema que escogimos, pues la narrativa trato de que sea de forma cronológica, voy narrando los hechos tal y cual ocurrieron, y también le busco en algunas ocasiones un trasfondo a la noticia. Recientemente estuve trabajando un caso de una mujer que era enfermera que sufrió una agresión por parte de su pareja y se defendió matándolo con un arma de fuego. Y en ese caso yo explico, antes de comenzar con los detalles del episodio, cómo cambió la ley de armas en Puerto Rico para flexibilizar la compra de armas de fuego y cómo desde ese momento en adelante han ocurrido más asesinatos con armas de fuego legales en Puerto Rico. Y información que yo mismo voy aprendiendo a medida que la voy buscando, muchas veces nueva para mí, pero entiendo que enriquece mucho lo que es el episodio y le da una profundidad adicional a lo que es el tema. Y obviamente hay elementos de sonido que tengo que utilizar para crear este tipo de tensión. Muchas veces lo hago con alguna música de fondo. En un principio, cuando comenzó el podcast, recuerdo que la música era demasiado ténebre, demasiado como de película de terror.
y tuve que bajarle un poco a esa intensidad porque a veces distrae ese sonido tan espeluznante porque pues, estoy hablando realmente de cosas que sucedieron en Puerto Rico y a veces lo encontraba un poquito inapropiado, pero eso lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y realmente lo que utilizo para mantener esa atención del público es la narrativa, la información que brindo y esa música que te da un poquito de tensión, pero no la llevo. Todavía no he puesto trueno, sí he puesto disparos en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero eso es parte de la dinámica de hacer que el oyente se mantenga activo. Tengo una persona que me comenta que es no vidente, que le gustaba mucho el hecho que yo describía muchos elementos, por ejemplo, marcas de vehículos, lugares, para que la persona que obviamente no está viendo pueda imaginarse las cosas y entender lo que está pasando. Muy bien. Lourdes, la misma pregunta para ti en cuestión de lo técnico. Perfecto. Bueno, como comenta Armando, la narrativa es súper importante y yo me baso siempre en un guión. Es un guión que está muy trabajado, es una investigación que normalmente por tiempo son 17 hojas aproximadamente en Word, lo que me ocupa armar como tal el episodio. Y se incluye desde luego la información que yo estoy brindando, la información escrita, pero también están acotadas las imágenes. En el podcast Noche de Lluvia es un videopodcast. Es verdad que mucha gente lo escucha cuando está haciendo deporte o cuando está en medio del tráfico y no ve las imágenes, no pasa nada, pero también tiene esa parte de videopodcast porque me parece importante apoyar con imágenes reales de mi investigación lo que estamos contando. Cuando son imágenes reales se indica, cuando son imágenes que la editora ha usado como recurso de inteligencia artificial, tratamos de indicarlo también para que no haya confusiones en ese aspecto. Y en cuanto a la parte de sonidos, pues he usado ese recurso que es el de los truenos, pero también las propias gotas de lluvia cayendo. El escenario también es importante. Yo grabo en pantalla verde y el escenario que hemos montado para Noche de Lluvia es una especie de biblioteca que tiene un ventanal muy grande donde se ve que es de noche y que está lloviendo. Una persona que esté viendo el podcast en HD o en 4K va a ver que se observa perfectamente la lluvia golpeando en el cristal en ese fondo técnico que utilizamos para introducir a la persona en lo que yo quiero. Al principio y al final siempre digo, esto es lo que te contaría en una noche de lluvia, y recrear a nivel técnico esa noche de lluvia es importante. Por otro lado, también suelo usar audios de entrevistados, ¿no? Ahí está también la parte de distinción periodística. Estoy contando una cosa, pero si puedo apoyarme con alguna fuente de la investigación, pues mejor que mejor. Y una cosa que siempre hago, quizá esto no es técnico, pero marca la diferencia, es el uso y la cita de las fuentes. Cuando se habla de misterios, siempre se hace desde un punto de vista viral. Como decimos en España, es una serpiente de verano. Los medios de comunicación generales usan, ya sea el caso de Armando, los crímenes, o mi caso, lo paranormal o lo religioso, como algo para clickbait, ¿no? Para que las personas entren en su medio, consuman publicidad y hagan números, pero al final no te están contando nada, te están mostrando un vídeo de TikTok y poco más, no hay una investigación periodística. En mi caso siempre uso y cito las fuentes y especialmente las fuentes escritas. Trato de que en toda y cada una de mis investigaciones haya gran uso de la parte de los libros como algo más allá del Internet. Y la experiencia me demuestra que completa la historia y de una manera que hasta a mí me sorprende, ¿no? No todo está en Internet y siempre encuentro el moñito o el punto y final de cada episodio en los libros. Y bueno, pues por último decir que también me mueve mucho la parte pasional y de corazón. Trato de ser muy periodista y muy seria, pero es verdad que los temas pues los elijo siempre guiándome por la intuición o el corazón muchas veces. Ahora bien, ya hemos hablado que nos han mencionado de la investigación, que vemos como menciona Lourdes, que no solamente el Internet es una fuente, tal vez vemos que ven periódicos, tal vez tienen que ver otros podcasts, tal vez para adquirir más información. Y mi pregunta es,
¿Cuánto tiempo de investigación es por cada episodio? Más o menos, ¿cuánto se tardan? Y la pregunta es para ambos. Yo nunca he medido el tiempo, pero muchas veces son varios días. Yo hago un podcast semanal, pero sí me tomo varios días en lo que escojo un episodio. A veces entro en un tema que pienso que va a ser bueno y me doy cuenta a mitad de camino que no hay mucha información o que no puedo corroborar ciertos detalles o que la historia se queda a mitad. Hay muchos casos que me escriben las personas para recomendarme y empiezo a buscar la información y me doy cuenta que o el caso todavía no se ha llevado, o hay cosas que no han terminado, y pues ese tiempo que estuve investigando, pues básicamente lo pierdo y tengo que volver a comenzar. Yo puedo estar 2 o 3 días, no es que esté 24 horas, pero puedo estar 2 o 3 días haciendo búsqueda de información. Una vez yo tengo la información, pues estoy unas cuantas horas organizándola para que haga un estilo, ¿verdad?, de narrativa que haga sentido, escribiendo, reescribiendo, revisando, leyendo un montón de veces. La compañera mencionó que ella añade elementos de afuera como entrevistas o reportajes periodísticos. Pues yo también, si tengo una historia que han habido reportajes de noticias, pues utilizo esos clips también, utilizo entrevistas que hay en los medios noticiosos y los incorporo. Luego que tengo todo eso, pues me toma tiempo de grabar. En mi caso grabar pues no es tanto porque los episodios son cortos, son como 30 minutos o menos, pero ya después de grabar pues viene el proceso de la edición, que ahí toma más tiempo. Ahí tengo que entonces entrar en las veces que me equivoco leyendo, las veces que no me gusta cómo queda el sonido, y luego de eso tengo que usar las herramientas que tengo para editar. Por ejemplo, yo utilizo herramientas básicas. Yo comencé esto haciéndolo en mi casa y no tengo un trasfondo periodístico como tal, simplemente comencé a hacerlo y aprendí poco a poco cómo se editaba, cómo se grababa. Yo uso un programa que se llama Audacity, que es gratis, lo puedes bajar y lo pones en tu computadora. Y luego también utilizo algunos programas que son de inteligencia artificial que son muy buenos porque te ahorran tiempo al tú poner el audio y te lo limpian, te quitan el sonido ambiente y hace que tu voz se escuche con más claridad. Tienen sus defectos, a veces se puede escuchar artificial, hay que tener cuidado con cómo los utilizas, pero te ahorran bastante tiempo. Y en un principio te podría decir que me tomaba mucho tiempo, ahora me toma mucho menos, pero aún toma bastante tiempo. Y una vez ya tengo todo, que hago la edición, que tengo ya el podcast, que lo vuelvo a escuchar a ver cómo quedó, ahí comienza el proceso de subirlo a las plataformas, compartirlo en las redes sociales, crear los artes para darle las promociones, para que la gente lo escuche. Yo lo hago todo, ¿verdad? Hay algunos podcasts que tienen un equipo de trabajo, que tienen productor, editor, tienen personas que le hacen la búsqueda de información. En mi caso, pues yo lo hago todo. Y al final, pues luego que ya el producto está listo, pues queda simplemente esperar que las personas lo escuchen y me den su feedback de cómo quedó y si tienen alguna pregunta o duda, pues yo puedo entonces dejársela saber. Bueno, y ahora Lourdes, la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo de investigación para cada episodio? Pues normalmente el proceso de cada episodio es una semana. Es verdad que hay una investigación previa porque suelo viajar o utilizo información de viajes que he hecho a diferentes partes del mundo y por lo tanto ya hay un trabajo previo. Pero lo que es la investigación y la redacción de cada guión me lleva unos 2 o 3 días trabajando una media de 4 horas al día al guión porque soy mamá y bueno, pues no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera. Después de que redacto la investigación, voy a la oficina a grabar. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos una oficina especializada en grabación de podcast en la Ciudad de México, se llama Insólita Labs, y voy una vez a la semana a grabar el podcast y ese material pasa a edición. Una editora de vídeo lo trabaja mano a mano conmigo, yo tengo el control total sobre las imágenes, yo le mando qué imagen va en cada lugar y luego tengo una previsualización después de que ella lo haya trabajado durante un par de días. En ese par de días estoy trabajando con ella en el vídeo hasta que está terminado. Y mientras trabajo con la editora de vídeo, también trabajo con la diseñadora
de las portadas. Trabajo, le doy las ideas, le mando imágenes de ejemplo, de inspiración para ese episodio y pues normalmente tardamos una semana en poder levantar eso y después, como comentaba Armando, pues yo soy quien directamente lo mueve en las redes sociales con extractos, con videos cortos, pues que me parecen de lo más interesante que tenga ese episodio. A esto quiero darle una gran importancia porque, bueno, tengo muchos compañeros que hacen podcast que tienen grandes equipos de trabajo y ellos no tienen un control sobre esos shorts, sobre esos totales y de eso se encarga un área que es, bueno, pues dedicada a las redes sociales. Yo eso no lo permito. Si es un podcast que sea una entrevista, yo vuelvo a ver mi entrevista para ver los momentos álgidos. Y si es un guión, si estoy yo sola en pantalla, como normalmente ocurre, yo acoto y señalo cuáles son los puntos importantes. Esto me hace entender que puede funcionar mejor en redes sociales y puede hacer que más gente llegue al podcast. Y eso solo lo sé yo porque yo soy quien ha trabajado la historia. Cuando el podcast ya es muy grande, como el caso de estos compañeros que comento, y no tienen un control sobre qué short o qué total es mejor que otro, se pierde un poquito. Eso es lo que la experiencia me dice y bueno, pues para todos los que nos estén escuchando que quieran iniciar un podcast, recomiendo siempre un control total sobre ese aspecto, porque lo que pase en TikTok con esos vídeos cortos, en Instagram y en Facebook, va a suponer en gran medida una diferencia entre el número de personas que van a llegar hasta tu capítulo. Perfecto, Lourdes, gracias y gracias Armando. Me parece interesante porque cada uno de alguna manera en esta jornada que las diferentes charlas, los invitados e invitadas que hemos tenido, los que hemos tenido la oportunidad de estar en ellas, han mencionado cosas que ustedes también han recalcado y que utilizan en sus podcasts. Entonces es bien interesante cómo son cosas, digamos que repetitivas, pero que obviamente les han funcionado en sus proyectos. Me gustaría, por favor, los que están aquí, vayan formulando, vayan preparándose para hacer preguntas, pero antes de eso me encantaría hacerle esta pregunta también a ambos. Sé que Lourdes, porque consumo tanto el podcast de Lourdes como también los trabajos también de su esposo Johanan Díaz, soy fanática de estos temas, ya se lo había comentado, además del de Armando CrimePod, también consumo su material, pero me gustaría saber, Armando, si has pensado en algún momento algún otro tema que te gustaría también tocar en otra temática de podcast, al igual que Lourdes. Si además de la temática que trabajas en Noche de Lluvia, sé que colaboras también con tu esposo, pero si te gustaría hacer un podcast, un proyecto solamente de otra temática que no sea este tema de investigación de misterios religiosos. Armando. Bueno, en mi caso, cuando yo comencé a idear qué tipo de podcast iba a hacer, se me ocurrió hacerlo de música o de deporte. Esas son otras dos cosas que me gustan mucho, particularmente la música salsa de Puerto Rico y la historia de la salsa, desde una perspectiva más histórica, cosas curiosas que no se saben y demás. Pero me fui por el área del true crime porque se me hacía más familiar este tema. Si tuviese que buscar otro tema, pues podría ser ese, la música en Puerto Rico. Y también he trabajado algunos episodios que son más historia que crimen. Por ejemplo, trabajé un episodio del Pirata Cofresí, que en mi opinión, o en mi ignorancia, yo pensaba que era un personaje ficticio, como una leyenda, como las que la gente se inventa, pero no, era un personaje histórico real de aquí de Puerto Rico. Pude entrar de lleno en la historia de Pirata Cofresí y luego, en el siguiente episodio, pude entrevistar a un profesor, historiador, que tenía conocimiento más profundo sobre Cofresí y nos daba una historia desde los inicios de esta persona, desde las peleas que tuvo en los barcos aquí en las costas de Puerto Rico.
So, es ese tipo de podcast histórico que no necesariamente envuelve un crimen, pues también son temas que me gustan, y en algunas ocasiones me he dado la libertad de hacerlo en bien pocos episodios, pero son temas que me gusta abordar, los temas históricos, porque siento que cuando mi podcast comenzó, quizás yo tenía unas ideas y poco a poco se fue transformando, y muchas de las personas que me comentan me dicen que es como si fuera un archivo histórico de crímenes de Puerto Rico. So, estoy llevando a cabo ese digamos, archivo histórico de esta temática de lo legal, de los feminicidios, de los crímenes que ocurren en Puerto Rico, desde una perspectiva social, histórica. Pero sí, si tuviese que hacer otro podcast y retirar este podcast, pues sería posiblemente de música de Puerto Rico. Pero no retirar el Crime Pod, sería adicional. O Bueno, sea, hay que ver si con un equipo de trabajo puedo hacerlo tal vez. Aquí hay muchos estudiantes que a lo mejor podrían ser, ¿verdad? Parte de tu equipo de trabajo, a lo mejor. Se buscan voluntarios. Estaría buenísimo. Lourdes, también, ¿qué otro tipo de temas te gustaría? Pues me gusta mucho el mundo de los crímenes, igual que Armando, es un tema que he trabajado en televisión. Yo tuve la oportunidad de presentar un programa aquí en España que se llamaba Escrito en el Aire, donde analizábamos crónica negra, crímenes importantes de la mano de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, de la mano de forenses, y fue una experiencia maravillosa. Es un tema que me encanta, que conozco, que me ha tocado entrevistar a muchas víctimas, desde luego familiares de las personas asesinadas, incluso pude entrevistar a varios de los asesinos, y es un tema que me llama mucho la atención y no descarto en un futuro liderar algún proyecto de este tipo. Y también, pues, es parecido, pero igual no lo mismo, el tema delincuencial en general, ¿no? Las historias de las cárceles, las historias de los mundos marginales me llama bastante, y actualmente estoy en conversaciones con asociaciones, sobre todo de mujeres, de abogadas que están cerca de este tipo de personas y que tienen historias que contar que llaman muchísimo la atención, y sí, me gustaría de alguna forma darle voz a eso sin voz a través del podcast, porque siempre me ha gustado esa parte policial o esa parte delincuencial. Perfecto. Preguntas aquí, chicos y chicas, que estén. Va una pregunta entonces de Sandra. Ahora sí. Sí, es que estaba en mute. Buenas, yo tengo básicamente dos preguntas en una, y son para los dos. Básicamente quería preguntar cómo mantienen la consistencia de publicación para estos podcasts que son tan extensivos en cuanto a la investigación, la seriedad y la importancia de los recursos referenciados, y si al final del día, ¿qué es más importante? ¿Que la investigación esté completada o tener la publicación a tiempo? Bueno, gracias por la pregunta. Es difícil mantener esa consistencia semanal, hacer un podcast como este, en mi caso semanal, porque pues, es parte de mi rutina de vida, todas las semanas sentarme a ver qué tema voy a trabajar, empezar a buscar los mensajes que me ha enviado la gente, recomendándome casos. Muchos de ellos son casos que no hay información por ejemplo, me dicen, mira, investigate el caso de Papo, el de Caguas, que mató al primo, y pues realmente no hay nada ahí, ¿verdad? Yo sigo buscando hasta que consigo un tema que me llama la atención, y ahí empieza eso semana tras semana, escribir, grabar, editar. Yo te diría que uno mismo se crea como una rutina y una persistencia que uno todos los días lo hace, no de manera automática, pero es como una disciplina y un compromiso. Cuando tú tienes personas que empiezan a darte feedback, que te empiezan a escribir, cuando en mi caso tengo un Patreon, que ya hay personas que están aportando, ¿verdad?, mensualmente apoyando el podcast. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que también tengo el canal de YouTube, que ahí en algunas ocasiones pongo asistencias visuales, fotos y demás, pues ya tú creas un compromiso de que tienes que hacerlo casi obligatoriamente toda la semana.
No es que no es que me pese, no me pesa, lo hago porque me gusta también, pero hay veces que uno está cansado, a veces que uno se tranca un poquito y no consigue la historia. No sé si esto es afortunado o desafortunado, pero aquí en Puerto Rico ocurren muchísimos crímenes y han ocurrido muchísimos crímenes y pues es un tema donde hay mucha tela para cortar. Y en esa parte, pues eso me facilita el poder seguir haciendo episodios toda la semana. Cansa, pero es parte de mi rutina. Yo te digo que es parte de mi rutina. Olvidé la segunda parte de la pregunta y si me la puedes repetir. Que al final del día que era más importante, que la investigación esté completada o hacer la publicación. Yo te digo que no puedo fallar, por lo menos para mí no puedo fallar en que no salga un episodio un miércoles. Y hay momentos en que he hecho episodios que no me satisfacen en el 100%. O sea, yo los termino y hay veces que me dan mucho trabajo, hay veces que ni siquiera me gusta el caso. Y he tenido casos así que son los más que le gusta a la gente. Por lo tanto, pues tengo que seguir haciéndolo. Yo trato de hacerlo lo mejor que pueda. O sea, yo no los chapuceo, pero hay veces que hay casos que cuando yo los termino digo, esto va a estar brutal. Y hay casos que digo, este caso no me gusta, pero lo hago como quiera porque tengo ese compromiso de hacerlo semana tras semana. La pregunta también era para Lourdes. Sí, Lourdes, la pregunta no sé si la llegaste a escuchar. Sí, con respecto a completar o no la investigación y cómo mantener la atención. Como periodista, tú tienes que terminar y completar tu investigación hasta donde puedas, aunque eso implique, por lo menos desde mi punto de vista, tener que modificar lo que ya has hecho. Me ha tocado infinidad de ocasiones parar la edición y decir, hay que añadir una cosa porque ha ocurrido una cosa de actualidad y lo tengo que actualizar. Hasta el último minuto, tu deber es estar pendiente del tema y actualizarlo hasta las máximas consecuencias. Tu investigación tiene que estar completa, tiene que tener una conclusión. Y luego tienes que tener en cuenta el mantener un equilibrio entre temas nuevos y de actualidad que son más complicados porque llevan ese riesgo que te estoy diciendo de tener que actualizar una y otra vez y cambiar lo que ya hiciste porque en 2 días puede cambiar todo, y temas quizá no nuevos, clásicos, pero con una mirada nueva y un enfoque diferente. Entonces, tienes que intentar mantener ese equilibrio y siempre asumir que los números y las visualizaciones no van a ser iguales. Evidentemente, un tema de actualidad va a funcionar mejor que un tema clásico, pero tus oyentes, si tú constantemente y semana a semana estás con urgente, última hora y esto está pasando y tal, llegan a cansarse. Necesitas dar una de cal y una de arena como creador de contenido para dar una credibilidad a la gente de que no solo estás ahí por los números, que estás contando una historia y que no siempre una historia es buena porque sea nueva. Entonces hay que mantenerse en ese filo de la navaja, como decimos en España, y bueno, pues no obsesionarte con los números, tener siempre en el punto de mira la actualidad, pero no olvidarte de sacar temas que tú puedes reinventar para mantener esa transparencia y equilibrio. Fijaos que yo, como hablo de temas religiosos, este año ha sido, bueno, muy fuerte por el tema del fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave. No sabéis lo que tuve que trabajar esas semanas, ¿no? Y cuando salió el Papa León XIV fue una locura porque yo cambiaba varias veces al día el podcast. Y de hecho, durante las semanas que van desde el fallecimiento del Papa Francisco hasta que sale León XIV en el cónclave, la edición del programa se hacía horas antes, al límite para que yo pudiera grabar hasta el último momento lo que estaba pasando y contárselo a la gente. Entonces, como dice Armando, esto es un trabajo, esto no puede ser un hobby. Si tú no pones todo lo que tienes, lo que eres, lo que has aprendido en la universidad y tu pasión, sobre todo la pasión en esto, no va a funcionar. Excelente, gracias Lourdes. ¿Más preguntas? Ven para acá, Isabel. Hola,
Buenas tardes, mi nombre es Isabel Mircira. Mi pregunta va más dirigida hacia Armando y Crime Pod. Mi pregunta es, ¿cómo manejas la responsabilidad de hablar acerca de casos o sucesos violentos de una manera ética y a la misma vez entretenida? Sí, ese balance es bien complicado porque yo he escuchado podcasts en Estados Unidos en particular que usan el tema de true crime con más morbo y se enfocan más en el acto como tal, ya sea por ejemplo el asesinato, si voy a irme un poquito más crudo, si es a través de un cuchillo, un arma blanca, pues a ellos les encanta enfatizar en ese detalle. En el caso mío, pues yo trato de decir lo que ocurrió de una manera adulta, tampoco lo oculto, pero trato de no irme tan enfocado en ese detalle, más bien en el entorno de lo que está ocurriendo, en los problemas sociales que hay alrededor de ese crimen. Y muchas veces he tenido que censurarme porque cuando tú lees un documento legal aquí en Puerto Rico de un juicio, ahí todo se dice crudamente, y particularmente cuando toco temas que tienen que ver con agresiones sexuales, pues yo trato de tomarlo con muchas pinzas porque son temas bien delicados y no quiero revictimizar a las personas. Por eso es que se hacen los trigger warnings y demás antes de esos episodios. Yo tuve un caso que, en mi opinión, es de los más fuertes que yo he podido leer. Esto ocurrió como en el 2004 en Humacao, Puerto Rico. Y cuando yo leía la información de lo que hicieron estas personas a esta mujer, pues yo dije que yo no me sentía bien diciendo lo que ocurrió en el podcast, solo traté de adornar de una manera que no sonara tan fuerte, y me pareció que hizo un buen trabajo porque describí cosas que sucedieron y al final incluso pude tener conversaciones con familiares de la víctima, ¿no? Y con personas que estuvieron ligados con el caso. Yo trato de no ser tan morboso, lo más que yo pueda, pero sí es bastante delicado. Yo te diría que a mí nadie me enseñó eso, yo no estudié eso, simplemente es como más sentido común y quizás como oyente yo trato de decir qué cosas yo diría o de qué manera digo las cosas para que cualquier persona que me escuche pues pueda entenderlas. Y yo creo que por eso es que he tenido el éxito en el sentido de que casi siempre el feedback es positivo, y nadie me ha dicho, tú estás ahí, eres demasiado violento, morboso, porque trato de llevar los temas de una manera que se puedan digerir sin llegar al punto de ser morboso. Yo he visto podcasts que hacen chistes mientras yo consumo podcasts que hacen chistes mientras hablan de crímenes, ¿verdad? Pero yo no soy comediante, yo no podría hacer eso. Y al mantenerme en un tono serio, pues tengo que buscar la manera de crear ese balance. Pero es bien complicado. Yo no le podría decir a nadie cómo hacerlo. Es algo que tienes que aprenderlo poco a poco, cómo llevarlo. Gracias, Armando. ¿Otra pregunta? ¿Alguna para Lourdes? Perfecto. Hay dos personas, ¿o no? Ahí está el profesor. Buenas, saludos. El profesor Alfredo Rivas, quiero darle mis felicitaciones y las gracias por estar aquí, Armando, a Lourdes. La pregunta es para Lourdes. Creo que lo has articulado ya, pero yo quisiera insistir un poco por un interés personal mío. Si pudieses de alguna manera referir a un momento en tu carrera, algo que sucediese, que despierte ese interés por trabajar de forma periodística temas esotéricos. Y te pregunto por qué. Usualmente nosotros vemos escritores de ficción que utilizan la realidad para elaborar, ¿verdad?, literatura especulativa, ciencia ficción, el caso de J.J. Benítez, por ejemplo, ¿verdad? Pero es raro encontrar a una persona que quiere hacer de temas esotéricos, de temas a veces fantásticos, de temas religiosos que tienen que ver con lo paranormal, ¿verdad?
mirar esos casos, mirar y elaborarlos como temas reales, o sea, verlos desde un punto de vista de un relato que cae en lo periodístico. O sea, eso de verdad me parece súper interesante y quisiera, si amerita, un comentario de tu parte, ¿verdad? Si hay un momento que despierte ese interés que tú dices, mira, esto para un podcast sería ideal, porque de verdad que es muy único en tu trabajo. Y by the way, yo disfruto mucho tu podcast, igual que el de CrimePod. Gracias. Lo he escuchado un poco bajito, creo que me ha preguntado sobre cómo aplicar el periodismo a un tema esotérico. No, ¿cómo inicia tu interés? No sé si hay un momento específico en tu carrera que le da inicio a ese interés por trabajar el acercamiento periodístico a temas esotéricos. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Pues sí, desde pequeña me apasionan estos temas. Desde que tengo uso de razón me ha encantado escuchar historias de fantasmas, ir a misa con mis abuelas y escuchar o ver toda la parte ritualística del misterio religioso, las apariciones marianas. Todo esto me interesaba y siempre supe que quería dedicarme a contar historias que merecieran la pena. A la gente se le suele olvidar que el misterio o esa pasión por lo desconocido, por los temas fronterizos del conocimiento actual, son lo que nos han hecho ser la especie que somos hoy día. Cuando nuestro antepasado más remoto empezó a hacerse preguntas sobre el mundo que le rodeaba, es que nosotros empezamos a evolucionar como seres humanos y nació la filosofía. Entonces, el misterio lo que hace es abrir la mente de las personas y yo sabía que aplicar el periodismo a ese tipo de historias me haría conectar con esa esencia y esa pasión por maravillarse que todos tenemos en nuestro ADN, ¿no? En contar historias que realmente merecieran la pena. Fui creciendo y mis padres, muy a regañadientes, me compraban las revistas de enigmas, de Año Cero, consumía lo poco que había de periodismo de estos temas, descubrí el mundo de la radio, me apasioné con programas como Espacio en Blanco, Milenio 3, La Rosa de los Vientos, y descubrí que había comunicadores, periodistas que hacían periodismo del misterio y por eso desde el minuto 1 que yo entré a estudiar la licenciatura de periodismo apliqué todas esas enseñanzas al misterio. Durante mucho tiempo tuve que compaginarlo o que fuera un hobby porque trabajaba en prensa general hasta que decidí dejar lo seguro por el interrogante y dedicarme al 100% a esto que me apasiona, que es el misterio. Y con respecto a, mucha gente me pregunta que cómo le das realidad o veracidad a un tema que no puedes comprobar. Bueno, pues no imponiendo verdades. Siempre digo, y eso aprendí en mi carrera de periodismo, que la objetividad no existe. Siempre pones algo de ti en una noticia. Eso es inevitable, pero sí existe la honestidad. Y lo que hago es contar una historia, hablando de las fuentes, dándole voz a las personas, poniendo la parte científica si es que la hay, pero dejando que al final cada uno decida con qué se queda, ¿no? Gracias, Lourdes, perfecto. ¿Hay otra pregunta? Hola, yo soy Andrés y quería preguntar a los dos, para sus podcasts, ¿han en un momento encontrado un tema o un caso que fue demasiado intenso o pesado para que sentían que no podían ponerlo en el podcast, either porque sentían que no lo podían hacer o que la audiencia no será receptivos a algo tan intenso? Sí, en mi caso hubo varios momentos en que ocurrió eso, pero yo lo que hacía es que los posponía. Casos que yo sabía que me iban a tomar demasiado tiempo o que eran muy controversiales, pues lo que hacía era posponerlos. Hay un caso, por ejemplo, que todavía no lo he trabajado, que lo voy a trabajar, pero no lo he trabajado todavía porque lo quiero hacer bien y va a ser una serie de episodios de 3 o 4 episodios y sé que cuando lo vaya a hacer pues tengo que
meterme ahí bien de lleno. Por ejemplo, el caso del niño Lorenzo fue un caso como ese. Yo le tenía miedo a hacer ese caso. O sea, yo dije, esto me va a tomar demasiado tiempo, hay demasiada controversia, hay demasiados ángulos. Pero en algún momento, pues, decidí hacerlo, meterle mano como uno hice. Y hice 4 episodios de ese tema y yo te diría que pudieron haber sido 6 episodios fácil. Temas como ese, pues, son casos bien difíciles. Yo te diría que el caso de Félix Verdejo, por ejemplo, es un caso que está por ahí pendiente, que también hay que dedicarle mucho tiempo. Pero no es que él no lo haga y diga, no lo voy a trabajar, es que los dejo que pase el tiempo hasta que los pueda trabajar. Por ejemplo, el caso de Filiberto Ojeda, lo trabajé recientemente y no lo quería trabajar porque era un caso muy político. Y algo que yo trato de hacer en el podcast es, cuando hablo de temas que envuelven gobernadores, decisiones que se toman y demás, o temas que tienen que ver con la política, trato de que no se note mis ideales o lo que yo pienso. Por ejemplo, el caso del Cerro Maravilla fue igual. Como yo cuento esta historia sin decirle terroristas a estos muchachos, pero sin decirle asesinos al gobernador. ¿Cómo yo hago ese balance, verdad? Y en el caso de Filiberto, pues, cómo yo manejo la historia de Filiberto sin decirle un epíteto a él o sin tampoco atacar al FBI. Aunque, en mi opinión, por más que yo traté de hacerlo, la manera en que se trabajó, se hizo el asesinato de Filiberto Ojeda, es bien difícil poder no concluir que fue un asesinato, ¿verdad?, por parte del gobierno. Eso pues queda plasmado ahí, pero son temas políticos los más que me cuestan trabajar. Lourdes. En mi caso sí que creo que es importante hablar de la censura que hay en el mundo del podcast. Hay muchos temas que no lo podemos tocar porque dejarían de mostrar nuestro podcast y el algoritmo nos condenaría. Hay ya palabras que no puedes tocar, como puede ser la palabra suicidio, ¿no? Asesinato, muerte. Como nosotros los periodistas tenemos esa corrección del lenguaje, me duele en el alma cada vez que tengo que escuchar en un podcast desvivir o desvivirse, que en México todos los podcasts están diciendo desvivir, desvivirse. Digo, Dios mío, para no decir muerte o la mató y tal. O el tener cuidado con el uso del color rojo en las portadillas porque se puede interpretar como sangre. Ese tipo de cosas crea una autocensura en el creador de contenido porque realmente el algoritmo se cargaría directamente nuestro podcast y hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado autocensurarme con temas de visiones místicas, ¿no? Yo he dado a conocer una mística del siglo XII que me apasiona, Hildegarda de Bingen, que ella recibe por contacto información de, pues, cómo, por ejemplo, las gemas o los cuartos pueden ayudar a sanar. Una doctora de la Iglesia. Yo no he podido hacer el episodio de esas dotes sanadoras de Hildegarda porque eso se considera en YouTube y pues medicina alternativa y una información falsa, una fake news, y afectaría notablemente al podcast. Entonces hay temas que no se pueden tocar, temas relacionados con la pederastia, con la tortura, en los títulos incluso usar la palabra guerra, tendrías que usar letras mezcladas con números para ponerlo, y me ha tocado que hay videos que podían tener muy buen rendimiento, como por ejemplo uno que hice sobre las recomendaciones de un exorcista muy famoso, el padre Amor, para protegerse del mal. Ese video no ha funcionado tan bien porque al algoritmo no le ha gustado, pues el tema del diablo, tuve que quitar la palabra diablo del título, pero ya el video, bueno, quedó un poco tocado. Entonces sí que hay una gran censura en el mundo del podcast y temas que yo me autocensuro también por vivir donde vivo. Hay temas delincuenciales, de rituales y creencias que tienen los capos del crimen, bueno, pues que yo como madre y como periodista que está en México tengo mucho conocimiento y que no me atrevería a tocar. ¿Tenemos alguna otra pregunta para terminar? Tenemos una pregunta más. Hola, mi nombre es Briana. Tengo una pregunta para ambos. Es cómo ustedes logran mantenerse
relevante dentro del campo de los podcasts con redes sociales como TikTok, Instagram, Reels, donde creadores pueden contar lo mismo que ustedes dicen en sus podcasts, pero con menos tiempo? Sí, realmente en el caso de TikTok y Reels, yo todavía no he entrado en ese mundo. Y incluso he tenido gente que utilizan mi contenido y crean contenido en TikTok y hacen videos hasta en YouTube y demás con mi voz y con mi narración. Y hay gente que me lo dice, mira, esta gente están haciendo... Pero yo no le presto mucha atención a eso realmente. Ella menciona algo bien importante sobre las personas que escriben asesinato con signo de dólar en vez de S y esas boberías. Yo no hago eso. Si no me monetizan, pues no hay problema. Yo no me gusta censurarme. Yo utilizo los términos como son en el podcast, ya sea suicidio, violación, agresión sexual, todo. Lo utilizo explícitamente. Y si por ejemplo, hay veces que he tenido que recrear entrevistas o hacer guiones donde la persona dice palabras malas y demás, yo las digo, no hay problema. O sea, que no tengo ese problema en mi caso. Aunque sí uno ve cuando le bajan los views y demás, pero en cuanto a lo de TikTok y Reel, es que no he entrado a ese mundo a trabajarlo, quizás por falta de tiempo o interés, pero sí, es lo que usted dice, hay un montón de personas que pueden coger tu caso y resumirlo en 30 segundos, un minuto, y cuando tú lo ves tienen un montón de views, mucho más de lo que yo pudiese tener en mi podcast, pero si tú estás pendiente a eso, te vas a frustrar. Cuando yo comencé el podcast, por ejemplo, en ningún momento yo lo comencé con la idea de que iba a monetizar o que me iban a escuchar. Me acuerdo que mi pensamiento era, bueno, lo voy a hacer, si no sale, pues lo dejo de hacer y ya. Ese fue mi pensamiento cuando comencé. Y poco a poco me empezaron a invitar a otros podcasts y ahí es que entonces, inclusive a regañadientes, otro compañero podcastero me dijo, tienes que hacer Patreon, tienes que empezar a monetizar, y yo me sentía mal con el hecho de monetizar este tema, ¿verdad? Pero pues tuve que hacerlo, o lo quise hacer, ¿verdad? No tuve que hacerlo, pero en ese mundo del TikTok y Reels todavía no he entrado. He pensado hacer unas cositas para Reels particularmente, pero todavía estoy como que dándole largas al asunto. Lourdes, no sé si escuchaste la pregunta, ¿sí? No la escuché, si me la puedes repetir. Briana, ¿puedes repetir la pregunta a Lourdes, por favor? La pregunta era, ¿cómo manejas mantenerte relevante dentro del campo de los podcasts con redes sociales como TikTok, Instagram, Reels, en donde creadores dicen lo mismo que usted en menos tiempo? No lo escuchas, si me la puedes repetir, Angélica, que a ti te escucho más alto. Briana dice, no sé, Briana, dime si recojo bien el contenido de tu pregunta. ¿Cómo compites con contenido de TikTok, por ejemplo, como esta red social, donde esos creadores de contenido, pues dicen lo mismo que puedes decir tú, pero en menos tiempo? ¿Sí? Ok. Son formatos completamente diferentes. El podcast y el video corto que se pueda crear en TikTok o en un short de Instagram. Tú estás haciendo un trabajo o el desarrollo de una investigación que no te puede llevar 10 ni 15 minutos. Estás contando una historia y el formato es totalmente diferente. Estos creadores de contenido te hacen una llamada de atención y te cuentan, vale, sí, unas cositas muy pequeñitas en unos minutos que a ti te quedan picados. Entonces, lo único que tú puedes hacer o tener en cuenta de ese mundo de las redes sociales que va a ser importante para el podcast es encontrar esos puntos álgidos de tu episodio para hacer esa llamada de atención en esa red social y que la gente vaya después a ver tu episodio, pero no puedes competir con ellos porque son formatos completamente diferentes. Competencia existe mucha, pero yo, por ejemplo, no me centro en lo que hacen otros creadores de contenido. De hecho, escucho podcasts que me puedan gustar, pero no podcasts enfocados a mi sector para ver qué ideas puedo sacar yo de ahí. Eso nunca lo he hecho porque
creo que el día que empezara yo a hacer eso estaría perdiendo desde el minuto 1 y estaría dejando de ser yo. Incluso me dicen que hay videoreacciones de mis videos, es decir, una persona que se sienta, ve el video y me va replicando y va criticando todo lo que yo digo, o sacerdotes que me han dedicado videos para insultarme. Yo no he visto nada de eso porque me afectaría y no quiero poner mi atención en esa parte, la verdad. Bueno, agradecemos nuevamente a Lourdes por conectarse también con nosotros y a Armando por sacarle su tiempo también y venir por acá, por conversar con nosotros esta tarde. Espero que la información que ustedes han recibido sea pues satisfactoria para todos. Ahora, oye, yo tengo una última pregunta y es, ¿algún consejo o comentario final para los jóvenes que están aquí, que quisieran poner un podcast, que quisieran empezar a hacer alguno? Sí, muchos de los que están acá o estuvieron más temprano en la mañana eran estudiantes de comunicaciones o algún tipo de rama que tenga que ver con esto. En ese punto ustedes tienen ya un paso por encima de lo que yo tuve cuando yo comencé. Yo no tenía ningún tipo de background en ese tipo de estudio. Pero no hay una fórmula para crear un podcast que sea exitoso. Por ejemplo, si usted ahora mismo ve los podcasts que son los más famosos en Puerto Rico, pues quizás usted se preguntara por qué este podcast lo ve tanta gente, qué es lo que llama la atención de este podcast, y no hay una fórmula realmente. A veces es como la música. Hay un cantante que tiene una canción que es tremenda, pero no se pega. Hay otro cantante que tiene una canción muy mala y se hace famoso, ¿verdad? No estoy hablando de nadie, por si acaso. A mí me gusta Bad Bunny, pero lo que, no me refiero a él específicamente, me refiero a que no hay una fórmula que yo te podría decir. Yo te diría que en mi caso hubo un poco de suerte en un principio, porque mira cómo comenzó mi suerte. Un podcastero con mucha más experiencia, que era de un pueblo de Utuado, escuchó un podcast que yo hice sobre un crimen de su pueblo, y eso le llamó la atención a él, y él me invitó para su podcast. Y obviamente a través del podcast de él, más personas me fueron escuchando y me fueron invitando a diferentes podcasts. Y ese pequeño media tour en otros podcasts fueron los que me empezaron a dar más conocimiento. Y poco a poco, pues yo mismo empecé a tener la disciplina de ser consistente y hacerlo toda la semana, sin tener en mi mente una meta de voy a hacer dinero con esto, voy a hacer podcast más pegados. Esa nunca fue mi idea y no la es todavía. Yo simplemente pues no compito con nadie, hago algo que me gusta, escogí un tema que entiendo que tenía bastante conocimiento y escogí un tema en un momento bastante ideal. En el 2020, cuando estaba la pandemia, todo el mundo estaba pues, un poquito perdido, había más interés de contenido. No sé si se recuerdan que en ese año fue que salió la serie esta Tiger King en Netflix. Todo el mundo la vio pues porque todo el mundo estaba sin hacer nada. Un poquito de suerte, un poquito de que otras personas me acogieron y la disciplina también que se lleva en este asunto. Al igual que pues en cuanto a lo que dije de la suerte, pues yo te diría que el tema que yo escogí, que es el True Crime, creo que solo había un podcast en Puerto Rico que hacía True Crime cuando yo comencé y ya no estaba haciéndolo. Tuve la dicha de que no había tanta competencia. Y al ser un tema tan llamativo, que no había mucha competencia, pues siento que la gente me acogió. Te diría que sería escoger un tema que no esté muy saturado, pero que tampoco sea un tema del que nadie le interese, y buscar hacerlo y ser consistente y tratar de hacerlo lo mejor que tú puedas. Yo ahora mismo los primeros episodios, si los vuelvo a escuchar, quisiera borrarlos, pero pues uno sigue mejorando, sigue creciendo y poco a poco pues llega a que lo inviten a la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, a hacer una presentación. ¿Y Lourdes? Pues el consejo que les puedo dar es que no lo hagan por hacer, que no hagan un podcast porque el tema del podcast esté de moda, que lo hagan si realmente tienen una pasión, un tema, un interés en algo y quieran, bueno, pues llevarlo a más personas. Y sobre todo la constancia. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia
donde lo más importante es ser constantes y no todo es la técnica o los medios. Yo empecé haciendo mi podcast con mi celular, pues ahora sí puedo grabar en un estudio con cámaras, pero antes lo grababa en mi casa y cuando mi hija dormía, como podía, y así es como empecé. Entonces todos hemos empezado así, poco a poco, y lo importante es tener un sueño y perseguirlo, que lo conviertas o conviertas en este caso tu pasión en tu forma de vida. Muchísimas gracias. De parte de la Facultad de Comunicación e Información y de la Concentración de Comunicación Audiovisual, les agradecemos a los asistentes, a nuestros invitados por estar aquí. Esperamos que hayan disfrutado de este foro. Muchas gracias por asistir. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Te escribo.